Tutor y compañeros, mi nombre es Fernando Falla, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la UNAD. Este es mi documento de identificación. Voy a hacer la respectiva explicación de la tarea número 3 de Introducción a la Lógica Digital y Circuitos Combinacionales. La parte 1 dice que son los códigos binarios. Entonces se conoce como código binario el lenguaje interno que se utiliza en las computadoras, en el cual todos los números y operaciones se escriben en cifras de 1 y 0. Estos 1 y 0 representan pulsos eléctricos que son llamados pulsos de encendido y de apagado. Acá vamos a ver un ejemplo de lo que son las compuertas lógicas. Entonces, por ejemplo, dado los códigos binarios, dado que el código binario puede implementarse para representar cualquier símbolo, podemos ver muchos ejemplos como de representar números, letras y otros elementos en forma de código binario. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo. Tomamos como ejemplo las letras de la combinación del código hexadecimal y lo pasamos a binario. Y aquí, por ejemplo, de decimal a binario en las compuertas lógicas, que son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que se otorgan señales de voltaje como resultado una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones lógicas binarias. Entonces acá vamos, por ejemplo, a ver las compuertas lógicas. Aquí está la AND, que son una multiplicación de la compuerta A y la compuerta B, y entonces nos genera Q. OR, que es la suma, y NOT, que es la negación, o sea, la negación puede ser de A o de B. Entonces aquí, por ejemplo, si este fuera A, entonces decimos que la negación de A de 0 es 1 y la negación de 1 es 0. Acá vamos a ver lo que son los max términos y los min términos. Entonces dice que un min término es una expresión lógica de n variables consistente únicamente en el operador conjunción lógica AND y el operador complemento negación NOT. Este es para lo que son los min términos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos que un min término, por ejemplo, x, y, z, que esté negado 0, 0, 0, entonces el término sería x, y, z negados, x negado, y negado, z negado. La asignación sería m sub 0. Aquí lo mismo, aquí 0, x estaría negado, y estaría negado, y 1 no estaría negado. Entonces aquí sería en el término x negado, y negado, z sin negar. Entonces aquí está la asignación. Y para los más términos, los maxi términos sería lo contrario. Entonces se hace la suma, o sea, con la suma y se hace también una designación. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que x está negado, y está negado, z negado. Entonces, pero sería a través de una suma. Aquí vemos, esta era la expresión de lo que eran los max términos. Ahora vamos a hablar sobre las tablas de verdad. Una tabla de verdad es una tabla que muestra el valor de verdad de una proposición compuesta para cada combinación de verdad que se pueda asignar. Entonces, estas tablas pueden construirse haciendo una interpretación de los signos lógicos como no, o y sí, entonces sí y solo sí respectivamente. La interpretación corresponde al sentido de que estas operaciones tienen dentro del razonamiento. Entonces acá vamos a ver con respecto a las tablas de verdad. Una tabla es, por ejemplo, verdadera. El valor verdadero se representa con una letra B. Si se emplea notación numérica, se expresa con un 1. En un circuito eléctrico, el circuito estaría cerrado si fuera verdadero.
Si es falso, entonces se representa con la letra F. Y si se emplea notación numérica, se expresa con un 0. En un circuito eléctrico, el circuito estaría abierto. Una variable para una variable lógica ABC, que puede ser verdadera o falsa, los operadores son con los operadores fundamentales. Por ejemplo, aquí vamos a ver lo que es la negación. El valor de verdad de la negación es el contrario de la proposición, o sea, P negado P. Entonces, si P es verdadero, entonces pasaría a ser falso. Aquí, por ejemplo, en este caso del circuito, P es 1 del circuito cerrado, pasaría a 0, que ya estaría abierto. Y de 0 a 1, o sea, de cerrado a abierto, de abierto a cerrado. O sea, es la negación. La disyunción solamente es falsa si lo son sus dos componentes. Entonces, P, Q, P o Q. Entonces, por ejemplo, es falsa si los dos componentes lo son. Entonces, aquí estaría 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1 y 0, 0, 0. Vamos a ver lo que es la bicondicionalidad. Entonces, el bicondicional solamente es cierto si sus componentes tienen el mismo valor de verdad. Entonces, sería cierto si este es verdadero y este verdadero, pasaría a verdadero. Entonces, o 1, 1 sería 1. Entonces, este es verdadero, este es falso, entonces no se cumple la, 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 la explicación de lo que es la bicondicionalidad. Una tautología dice que se denomina tautología una proposición que es cierta para cualquier valor de verdad. Entonces aquí es verdadero, entonces sería verdadero. Aquí verdadero, falso. Si P es verdadero y Q es falso, P o Q sería falso. Entonces P o Q, entonces P sería verdadero. Entonces para que haya una tautología, todos los valores tienen que ser verdaderos. Y la contradicción es la negación de la tautología. Entonces sería si P verdadero y Q falso, entonces P y Q serían verdadero. Entonces, bueno, aquí está, sería la contradicción a lo que es una tautología. Vamos a ver lo que es la pregunta problematizadora. ¿Qué significan las letras B, C y B, C, D? Una de las formas más usadas, aparte de A, C, S, C, I, de representar números decimales codificados en binario es mediante el código BCD 8421, cuyas letras iniciales BCD significan decimal codificado en binario, binary coded to decimal, y los números 8421 indican el peso respectivo de cada uno de los 4 bits del código. Entonces, de los bits que están aquí, por ejemplo, 8421, el bit más significativo MSB tiene un peso de 8, mientras que el menos significativo tiene un peso de 1. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo de códigos de decimal a BCD. Entonces, aquí vemos 0, 0, 0, porque acordémonos que son 4 bits, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo más detallado. Para escribir un número como 7046 en sistema BCD, se asigna un grupo de 4 bits para cada una de las cifras del número, así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este número en decimal con los 4 bits y aquí en BCD. Entonces, esto pasado a código BCD, ¿no? Agradezco muchísimo la atención. Mi nombre es Fernando Falla.